Estudiantes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la unidad sexta que se refiere al aprendizaje, memoria y procesos cognitivos. Ya estamos por culminar nuestro material, nuestro contenido de estudio, y esta es la parte más detallada de cómo es el desarrollo cognitivo que hemos venido estudiando. Definiendo qué son los procesos cognitivos, de qué se trata el proceso cognitivo. Entonces, la definición más aceptada de cognición es la capacidad que tenemos todos los seres vivos de procesar la información partiendo de la percepción. En esto de la percepción intervienen los estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos. El conocimiento que vamos adquiriendo con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta gama de información, vamos a valorar y vamos a dar una interpretación en el mundo. Ok, la palabra cognición viene del latín, que es cognoscere, que significa conocer. Por lo tanto, cuando hablamos referente a lo cognitivo, normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, el cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o la experiencia. La cognición engloba diferentes procesos cognitivos, como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones, que forman parte del desarrollo intelectual y de las experiencias. Por eso, cada uno de estos procesos a detalle. Cuando nos referimos a procesos cognitivos, vamos a referirnos en dos vías. Vamos a hablar de la parte básica, que se refiere a la percepción, a la sensación, a la atención y a la memoria, y los procesos cognitivos superiores, que ya vamos hablando del pensamiento, inteligencia, lenguaje y creatividad. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar de cada uno de estos procesos de más a fondo cómo funciona. La sensación, ok, es una impresión que generalmente viene acompañada de estímulos externos, como por ejemplo, pincharse con una aguja, quemarse con agua caliente en la cocina o hasta inclusive tocar la nieve. Los sentidos pueden generar recuerdos tanto negativos como positivos, dependiendo de la experiencia que tenga la persona ante las situaciones típicas que se le presenten en la vida. Para esto tenemos esta imagen, la cual está representada por energía de los estímulos, y ponen una cafetera, luz, sonido y olor. Intervienen tres estímulos sensoriales. Entonces, primero receptamos o captamos a través de los receptores sensoriales esas tres cosas. Después, esto lo lleva a los impulsos nerviosos, que en esta parte son transmitidos a estos impulsos a través de los receptores, y esto también va hasta el sistema nervioso central. O sea que miramos que es una cadena y le da información a nuestro cerebro de lo que está recibiendo. Entonces, como miramos, la primera parte se refiere a la sensación. Una vez que captamos los diferentes estímulos externos y son captados por los receptores sensoriales, y ya vamos a cómo lo percibimos, cómo le damos codificación a él. Vamos a seguir entonces hablando sobre lo que se refiere a la percepción, que incluye, que es el proceso por el cual la información sensorial es organizada e interpretada. La percepción es la impresión que tenemos del mundo exterior, alcanzada únicamente a través por los sentidos. Okay, la percepción vive a cuentas de la actividad neuronal del cerebro y consiste, como se mencionó anteriormente, en la representación que proviene de la sensación.
Este proceso se caracteriza por la organización de la información y especialmente suele desarrollarse en la infancia. Su interpretación y ágil representación se logra a través de los estímulos. Por tal motivo tenemos estas imágenes en las cuales, dependiendo de cómo vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy diferente para uno. Uno de las imágenes dice que es un 3, para el otro dicen que es un 4. La otra imagen también muestra de que él mira según su posición un 9 y la otra persona mira un 6. En esto de la percepción es interesante ver también cómo vamos con las ilusiones ópticas. Esta es la copa de rubí, la cual está relacionada con el sentido de la vista, que nos lleva a percibir la realidad de diferentes formas. Puede ser de carácter fisiológico asociada a un estímulo excesivo en los ojos. Y aquí miramos la forma de una copa y también miramos el fondo de dos rostros. Entonces es interesante ver cómo este último ejemplo, que es la copa de rubí, podemos distinguir esos dos fondos, tanto la copa como los dos rostros. Ok. Otro punto muy importante, que es la atención y la memoria, siempre como parte de los procesos básicos. En este sentido, la atención es un proceso que se encuentra relacionado con la motivación. La memoria, por otra parte, nos permite codificar ciertos datos que se reciben del entorno para posteriormente consolidar y recuperar para otra ocasión. Existe una relación directa entre memoria y atención, porque muchos de los problemas de memoria son consecuencia de no prestar atención suficiente o de no haber procesado con más detalle la información. Pero dentro de la atención existe la atención voluntaria o la involuntaria, que consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegible y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos, según Luria en 1975. Miramos estas imágenes que por lo general salen en los periódicos, que es encontrar las diferencias. Si nosotros buscamos las diferencias detenidamente, estamos haciendo uso del proceso de la atención focalizada. Entonces, este ejercicio de tipo voluntario, es decir, todos fueron conscientes de lo que hacíamos. Teníamos que seleccionar la información, solo las dos figuras, o sea, solo vamos a comparar entre las dos figuras. La acción elegible fue la de buscar la diferencia entre las dos figuras, que es la focalización. Y seguir mirando las figuras hasta no encontrar las 6 diferencias es mantenerse. O sea que estamos dentro de una misma acción realizando diferentes puntos, trabajando diferentes puntos que corresponden a la atención, que es la focalización, y mantener fijo también, como una atención directa. Okay. Dentro de la atención también implica la existencia de un control por parte del organismo, de la elección de los estímulos que a su vez controlan su conducta, siendo la atención algo más que solo selección. Ok. En las funciones de la atención tenemos que ejerce control sobre la capacidad cognitiva, activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas, previene la excesiva carga de información. En esta parte el cerebro está como programado de que cuando recibe después de un cierto tiempo una información, proviene la desatención, o sea, viene como automáticamente desatendemos esa información porque hay un momento en que se cansa. Entonces siempre es por eso a veces recomendable que cuando uno está haciendo una tarea, una labor, se hagan pequeños recesos como de 10 minutos. También facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención, o sea que la atención está siempre ligada con la motivación. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes.
La memoria es otro punto muy importante. Es el proceso por el cual la información se codifica, se almacena y se recupera. Se trata de un proceso cognitivo mediante el cual la información que se recoge puede ser codificada, almacenada y al final recuperada cuando se necesite, según nos dicen estos autores. Pero existen tres tipos de memoria, que son la memoria sensorial, que es lo que percibimos e identificamos, los olores que identificamos, los sonidos, son todo lo que percibimos a través de los sentidos, la memoria de corto plazo, que solo nos dura un tiempo limitado y después esa información se desecha, y la memoria a largo plazo, que es cuando ya se adquiere también un aprendizaje y eso pasa a un almacenamiento que después lo podemos volver a recuperar cuando lo necesitemos. Dentro de la etapa de la memoria existe la codificación, que es el proceso mediante el cual la información se registra inicialmente por las vías sensitivas y esto llega a la corteza. Después se da el almacenamiento, que es mantener el material guardado en el sistema de memoria. Si el material no se almacena adecuadamente, no podrá ser evocado posteriormente. La recuperación, que es la localización del material almacenado llevado a la conciencia y utilizado cuando nosotros lo vayamos a requerir. El pensamiento es un proceso cognitivo superior. Ya estamos hablando de los procesos cognitivos de otro nivel. Este se refiere a la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo exterior. El razonamiento, según Santrot, en 2001, el pensamiento significa manipular y transformar la información en la memoria. Esto a menudo se hace para formar caracterización de procesos cognitivos de memorias, conceptos, razonar, pensar críticamente y resolver problemas. Entre estos tenemos el pensamiento deductivo, que quiere decir la relación de la información de lo general a lo particular, el inductivo, que elaborar la información desde lo particular a lo general, el analítico, que comprende la realidad desde sus partes, y el dialéctico, que es la capacidad de evaluar puntos de vista opuestos para determinar si son ciertos o falsos o para resolver divergencias. El lenguaje, que es otro proceso cognitivo superior. Esta es una capacidad meramente propia que permite expresar sentimientos, pensamientos a través de las palabras, que es la capacidad con la que contamos todos cuando nacemos y que es función del hemisferio izquierdo desarrollar esta habilidad, la cual nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación, pero también el hemisferio derecho tiene un poco de lenguaje. Desde la primera infancia los seres humanos intercambiamos información, ideas, actitudes, emociones, pero gracias a la socialización los niños aprenden palabras para intercambiar sentires. Es una analogía, o sea, una metáfora entre lo real que sentimos y la manera como lo simbolizamos para comunicarnos con los demás. Prácticamente es la percepción que nosotros también sentimos ante ciertas situaciones y lo damos a conocer. La inteligencia, que es otro proceso cognitivo superior, se considera dentro de la clasificación de procesos cognitivos superior, puesto que es una facultad de la mente que permite razonar, entender y tomar decisiones ante circunstancias que van presentando en la realidad. La inteligencia viene del latín inteligencia, compuesta por dos términos, intus, entre, y legere, escoger, el cual hace referencia a quien sabe elegir. La inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. Para lograr el desarrollo de la inteligencia, el individuo debe tener un papel activo para lograr construcción cognitiva y una adecuada interacción para el desarrollo del lenguaje. La creatividad, que es parte también de uno de los procesos superiores,
implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o un pensamiento nuevo. La creatividad permite generar pensamientos que puedan llegar a ser impresionantes. Este proceso mental superior permite tomar decisiones, resolver conflictos y generar ideas. La creatividad también puede entenderse como un pensamiento original, pensamiento creativo o divergente. Esta imagen nos muestra que no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Ese es el mensaje de Thomas Edison y nos muestra que por lo general siempre hay una persona que sobresale a través de poner en práctica ciertas capacidades intelectuales que todos tenemos. Aquí creo que funciona o hace juego o vale que lo pongamos o lo demos a desarrollar. Ok, otro mensaje es: eres creativo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, de Albert Einstein. Esto es algo muy importante. La creatividad va ligado a la imaginación, que la imaginación es una función compleja que implica formar imágenes a partir de lo que ya existe en la propia mente, sin tener contacto real con las sensaciones producidas por estímulos del ambiente. Por tal motivo, al igual que la memoria, no nos brinda información acerca del presente. Es un proceso cognitivo que la información adquirida previamente se mezclan para generar informaciones nuevas. La memoria se diferencia de la imaginación en que sí tiene un método de control. Los recuerdos pueden ser correctos o incorrectos en virtud de los estados de un tiempo pasado. O por tal motivo, a los niños se les tiene que desarrollar tanto la imaginación. Ya miramos de que los niños son muy imaginativos, entonces es algo que se les tiene que conservar y tenemos que desarrollarle la creatividad brindándole espacios de ocio donde ellos puedan desarrollar esa habilidad para que cuando lleguen a ser adultos puedan tener desarrolladas esas habilidades tanto y lo lleven a materializar en ideas que sean extraordinarias. El aprendizaje, por todo lo anterior, miramos que el aprendizaje se da a través de varios procesos. O sea, todos los procesos anteriores que hemos venido hablando son necesarios para que se dé un aprendizaje. Pero en esto intervienen procesos psicológicos también que son muy importantes. Por ejemplo, la parte emocional para lograr un buen aprendizaje es importante. La parte o las habilidades cognitivas igual también son importantes, y el ambiente, todo lo que nos rodea y las interacciones sociales que tengamos, que es la parte psicosocial. Entonces, todos estos procesos que intervienen son necesarios y son muy importantes para que se dé un aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Puede ser definido como un cambio relativamente permanente en el comportamiento. Sin embargo, hay un sinfín de definiciones. Desde la psicobiología, el aprendizaje, según Pinel, consiste en la inducción de cambios neuronales relacionados con la conducta como consecuencia de la experiencia. La memoria consiste en su mantenimiento y en la expresión del cambio conductual. El cerebro humano es el centro procesador tanto de información genética como cultural y ambiental. Por tal motivo, Marta Manterola precisa que prácticamente todas las definiciones conllevan en común 3 elementos, que es un proceso, el aprendizaje es un proceso. 2. Involucra cambio o transformación en la persona. Y 3. Se produce como resultado de la experiencia. Entonces, prácticamente las definiciones nos llevan a hacer esa similitud entre lo más relevante sobre el concepto de aprendizaje. Entonces, como podemos ver, en la unidad, analizar los procesos cognitivos son muy importantes para que se dé un mayor aprendizaje. Bueno, chicos, los espero en la próxima clase.